Hola y muy bienvenidos a increíblemente, el último programa de esta octava temporada del Región F, el programa que hacemos desde acá, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Antes de presentar a una gran entrevistada, como es nuestra tradición, saludar a mi gran compañera, amiga y colega Karen Trachtenberg. ¿Cómo estás, Karencita? Muy bien, ya con los últimos cartuchos, pero vamos que se puede. Vamos que se puede, así es. Y voy a poner como siempre los lentes en esta parte para presentar a esta gran invitada que tiene un extenso currículum, así que voy a pedir permiso acá a Ninfa para ponerme los lentes. Hoy nos acompaña precisamente Ninfa Parra Pereira, educadora de párvulos de la Universidad de Chile y orientadora de la Universidad de Playa Ancha. Nacida en Santiago, pero avecindada en Quilpué, es la directora del Colegio Panal hace 30 años. Hace más de 40 creó este proyecto educativo que empezó como un jardín infantil y que hoy suma especialidades técnicas, con la convicción de que podía existir un espacio de aprendizaje que acogiera a estudiantes con distintas necesidades educativas, permitiéndoles acceder a todas las oportunidades que posibilitaran su desarrollo. Ha declarado orgullosa que para sus estudiantes el colegio es su segundo hogar. Y esto ha sido posible porque la flexibilidad es el valor central de una institución que busca que los niños, niñas y adolescentes se integren de verdad, aprendiendo a su ritmo y a su manera. La clave, reconoce, está en la capacitación permanente de su equipo con el fin de dar respuestas proactivas a las necesidades del estudiantado y detectar a tiempo tanto problemas como oportunidades. Fue esta comprensión tan integral de la educación lo que llevó a Ninfa Parra a ser una de las ganadoras del premio LED, Líderes Educativos Directivos. Entre más de 800 postulantes, el reconocimiento, iniciativa de la Fundación Mustakis y de la Fundación Impulso Docente junto a El Mercurio, destaca a directores de todo el territorio nacional que están transformando sus comunidades educativas en ámbitos como la convivencia, desarrollo integral, inclusión, innovación, profesionalización y articulación. Nuestra invitada fue destacada precisamente en la categoría de inclusión y equidad. Fueron los mismos directivos, docentes, apoderados y ex estudiantes del establecimiento quienes hicieron una campaña digital de difusión para premiar a esta líder. Muchas gracias, Ninfa, por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema que a nosotras nos toca el corazón, nos toca de cerca, que es la inclusión. Así que un honor tenerte en este último programa de la temporada. Muchas gracias por la invitación. Gracias por una oportunidad. Así que muy bien. Ninfa, a mí me toca partir con las preguntas y lo primero que te quiero preguntar, que lo conversábamos un poquito el otro día cuando te planteé la idea de venir, es ¿cómo valorías tú la forma en que se realiza o que ha ido evolucionando la enseñanza en Chile, que de repente un poco se concentra mucho más en pasar contenido que en generar un aprendizaje más profundo, más integral? Sí, bueno, el hecho de ser educadora de párvulos yo creo que me da una visión diferente de la educación, en donde es primordial la educación integral y donde lo socioemocional, por ejemplo, es súper importante, lo afectivo, el apego, el vínculo con los estudiantes, y de ahí también ir incorporando como otras áreas, como el arte, por ejemplo, la música, la actividad física. Entonces, en el fondo, darles oportunidades a los niños, a los jóvenes, a que tengan un desarrollo integral, que es lo que necesitan, ¿cierto? Ahora, en cuanto a cómo nosotros lo fuimos haciendo, partimos como un jardín infantil, pues entonces fue más fácil después ir incorporando los cursos de básica y ahí siguiendo como un poco toda la forma y la metodología que usamos las educadoras de párvulos en el fondo. Y ir convenciendo a los demás que se iban sumando al proyecto de que era válida esta fórmula. Así que eso ha sido. Ahora, profundizando un poco en la pregunta que te hacía Karen hace un momento atrás, esta mirada academicista que como que permea un poco la forma de hacer clases, la forma de enseñar en nuestro país, y que se profundizó, diría yo también, no sé cómo lo ves tú, tras la pandemia como que parecía que, por lo menos al principio, toda la preocupación, todos los esfuerzos estaban enfocados en pasar el currículum, contenido, priorización. Entonces escuchamos la palabra currículum, brecha, pero brecha no pensando en la brecha emocional, socioemocional, emocional, sino que siempre centrar en el currículum. Y esto de alguna otra manera repercutió, y hemos visto a partir del año 2022, cuando ya se volvió un poco más a la normalidad, en una serie de episodios de violencia, problemas de convivencia escolar, altas tasas, ¿verdad?, de depresión en los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo tú ves o viste en el fondo, o cómo habrías manejado de forma distinta tú quizás este retorno a la presencialidad?
en realidad la pandemia demostró eso que tú dices, ¿cierto? Que habían algunas falencias en la educación, en no preocuparse de eso, solamente de lo académico. Pero como nosotros teníamos ya un camino con los estudiantes, en realidad nosotros mantuvimos mucho contacto con ellos en la pandemia, pero nos enfocamos también en lo socioemocional, en mandarles videos de autoestima, de hacer ejercicio, no solo el académico. Entonces, también cuando retornamos, los alumnos lo único que querían era retornar, porque en el fondo el colegio pasa a ser su segundo hogar para muchos. Costó bastante en los niños pequeños que no habían hecho kinder ni pre-kinder, que eso lo hicieron en su casa, que no habían socializado con los niños. Ahí fue donde hubo que partir así. Tuvimos reuniones y dijimos hay que partir como aunque estuvieran en primero o en segundo, como niños que están recién entrando al colegio, y uno en esos niveles trabaja sobre todo la socialización con ellos, entre pares, aprender a jugar, a compartir. Costó bastante, pero bueno, la pandemia nos demostró que sí se puede enseñar de otra forma. Pero en términos generales, ¿cómo tú evalúas esta vuelta a clases? Sí. ¿Cómo lo hicieron la mayoría? La mayoría, yo creo que se encontraron con un conflicto grande, la mayoría de los colegios, por no antes haber trabajado estas áreas. Entonces se encontraron con que no sabían cómo resolverlo, no sabían cómo resolver la violencia entre los estudiantes, bueno, y el hecho de la depresión también, bastantes casos que a nosotros también nos tocó. Y que también los teníamos de antes, no es algo de ahora, no es lo de algunos jóvenes con depresión. Entonces, yo creo que para la mayoría de los colegios se dieron cuenta que en realidad estábamos equivocados en el camino, porque no es la forma, no es solo que entregar conocimiento. La escuela tiene que ser un lugar donde los niños realmente se desarrollen en forma integral y aprendan a compartir, a ser empáticos, a entender al otro, a aceptar al otro tal como es, que no sé, pues esa es la forma de llegar a tener un mundo de paz. Y en la medida que uno aprende con ellos a resolver las cosas y a ser flexible, no sé, tiene resultados como ser humano. Porque los conocimientos ahora los obtenemos, ahí cierto lo tienen en la mano los niños, pues los jóvenes. Entonces, lo que hay que aprender es a compartir, a convivir, a ser solidario, en el fondo a que nos importe lo que le pasa al otro. Entonces la mayoría de los colegios nunca se habían preocupado de eso. La pandemia hizo remesón, espero yo, porque no sé, espero que varios colegios hayan tomado conciencia de la importancia, sobre todo de la parte afectiva de los niños y también de los que trabajamos en educación. O sea, si hay un ambiente grato, cordial, ¿cierto? Lo pasamos todos bien y todos estamos mejor. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta. Sí. Ninfa, desde ese punto de vista, y tú misma mencionabas también los que trabajan en los colegios, y que es una frase que nosotros tenemos la repite mucho nuestra decana, que es quien cuida a los que cuidan, ¿no? Sí. ¿Tienen hoy día los docentes en general las herramientas para poder emprender una enseñanza más integral, como lo planteas tú, y también más compleja después de la pandemia? ¿Están esas herramientas? Porque siempre se habla del tema de los recursos, del tema que siempre faltan, digamos, pero ¿están esas herramientas? Nos entregan esas herramientas. Yo creo que eso hay que irlo formando junto con todas las capacitaciones que uno requiere. Y también, en el caso mío, ser una directora que también se preocupa de esa parte de los docentes, del bienestar de los docentes y de los asistentes de la educación y de todos los que trabajan en el colegio. Pero en general no hay un espacio como, por ejemplo, para el bienestar, pensando, ¿cierto?, en que los profesores necesitan de repente tener momentos no solo de estar planificando, haciendo esto, sino que también de compartir, de recrearse, de en el fondo conocerse, a quererse, a apoyarse. Toda esa parte es necesaria, porque si nosotros los docentes o todos los que trabajamos, porque en el colegio desde el señor del portero para adelante, todo, tienen que estar ellos bien emocionalmente para poder también atender a los niños. Si no,
Justamente estabas hablando de la importancia del equipo humano, desde el portero, desde el aseo, ¿verdad? Todos los funcionarios que de repente son súper relevantes, ¿verdad? A veces lo que pasa en el recreo es casi tan importante como lo que pasa dentro de la sala, lo hemos dicho otras veces en otras entrevistas. ¿Cuáles crees que son las herramientas necesarias para ejercer un buen liderazgo como el que tú has desarrollado? ¿Cómo se hace para poner el acento en otra forma de entender la educación, como hemos estado conversando hasta el momento, pero también para cautivar a tus equipos para que te sigan justamente en esta línea de entender la educación como algo integral y de entender la importancia de la formación no solo académica, sino también socioemocional de nuestros niños y niñas? Claro. Es difícil porque, bueno, al menos nosotros que somos particulares, uno tiene la opción de elegir también a las personas que trabajan con uno. Pero a veces uno en la entrevista cree que estamos todos de acuerdo, que vemos la educación de la misma forma y no siempre es así. Pero cuando no es así, uno da oportunidades también a las personas, a que conozcan, a que se adapten y también ver de qué manera buscamos la forma de que nos apoyen externamente para estar mejor emocionalmente, para estar mejor preparados para de repente enfrentar una situación, una crisis de un estudiante, por ejemplo, una situación de violencia. Y también formar equipos. Los equipos, en el colegio, por ejemplo, hay un equipo de convivencia que son como 10 personas. No es un encargado de convivencia, sino que es un equipo que en distintos momentos tiene que actuar o tomar ciertas decisiones. Pero yo creo que la clave es dar los espacios para reflexionar, para reunirse, tener equipos de trabajo que se reúnen semanalmente y aparte que se capacitan. Y yo creo que esa es la forma. Ahora, convencer con el proyecto es súper difícil, pero es que en todo minuto hay que estar guiando que el proyecto es este y ese es el camino, que no se puede ir uno por otro lado. Además que es nuestro lema del colegio, un espacio para todos, y si uno dice eso, tiene que darle respuesta a las necesidades. Si no, no tiene sentido, pero es difícil, es difícil. Precisamente sobre esa respuesta, ¿cuáles son a tu juicio las barreras que impiden que se dé un modelo educativo realmente más flexible y más centrado en las necesidades del niño, niña o adolescente? Porque tampoco es algo tan nuevo desde el planteamiento, digamos. Incluso lo hemos conversado en otros programas. Está la ley TEA ahora, La ley de inclusión. la ley de inclusión, pero muchas veces queda en el papel. Claro. De hecho, me llamaba la atención, eso no está puesto, pero me llamaba la atención porque tú mencionabas arte como forma de expresión, el tema del deporte y precisamente arte, filosofía, Educación cívica. Educación cívica, son las cosas que han ido saliendo en el currículum en los colegios más tradicionales. Entonces, ¿cuáles son las mayores barreras para poder mantener este proyecto? Las barreras en general de la educación, el currículum es amplio, pero uno lo puede adaptar. Pero yo creo que son las personas que forman las escuelas, son las barreras a veces. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el mismo currículum, pero tenemos disponibilidad de horas que uno las puede usar de acuerdo a las necesidades de su proyecto. Entonces uno hace adecuaciones. Entonces las barreras no están en el currículum en sí. De repente, bueno, tenemos las mediciones, ¿cierto? Que las mediciones del SIMS y todo eso, que de alguna manera uno dice, bueno, ya, estamos dentro del sistema, hay que hacerlo. Pero no es lo que nosotros al menos nos mueve, ¿cierto? Sino que más bien nos mueve el desarrollo de los niños en forma así, que sean felices en el fondo, que vayan contentos al colegio y así van a aprender. Y así. Pero las barreras yo creo que las ponen las mismas personas. A veces incluso los apoderados, porque esperan otra cosa, pero uno dice, pero este es nuestro proyecto, no espere otra cosa. Si usted quiere que nosotros aquí, no sé, los niños salgan hablando en inglés, por dar un ejemplo, tienen que irse a un colegio inglés. Pero aquí, en este colegio, nosotros queremos que los niños sean integralmente y que sean solidarios y que sean respetuosos de la diversidad y que valoren la diversidad. Por lo tanto, todos tienen un espacio acá. Y todos van a ser recibidos. Y si usted va a ser parte como apoderado, por ejemplo, no puede después pedir otra cosa. Entonces, yo creo que esas son como las barreras. Ahora, de formación también hay barreras, la formación de los docentes. Yo creo que sí, yo tengo docentes en el colegio, hay de todas las edades. Hay gente que llevan, no sé, pues 30 años trabajando en el colegio.
y como profesores jóvenes que llevan 4 o 5 años, y vienen, no sé, las universidades están recién, la Católica yo vi, está incluyendo ahora las duplas para hacer las prácticas de la profesora diferencial, por ejemplo, con el profesor de asignatura, que eso permite, ¿cierto?, poder adaptarse a las necesidades de los niños. Pero los jóvenes como que quieren hacer las clases como a ellos se las hicieron. Eso como que no evoluciona, así como, no sé, yo soy del año cohete, perdón la palabra, pero de muchos años, yo estudié en los años 70 en la Universidad de Chile, entonces era otra visión, ¿cierto? Pero así todo, ahora gente joven, no sé, o sea, si le hicieron la clase, no sé, por ejemplo, todos los niños leen el mismo libro. ¿Por qué? ¿Por qué van a leer el mismo libro? Si los intereses son distintos. Son distintos. Exacto. Son distintos los intereses, son distintas las capacidades, por lo tanto un niño puede leer un libro súper así, no sé, muy profundo, ¿cierto? Porque tiene esa necesidad, o sea, quiere hacerlo. Y otro niño a lo mejor recién está aprendiendo a leer y necesita leer otro libro, pero lo importante es que él pueda elegir y leer. Entonces, ¿y cómo evalúo? Pueden decir los profesores, ¿cierto? Entonces, pero hay miles de formas para evaluarlo. Pero ¿y cómo voy a saber si leyó el libro? Porque te lo puede contar, lo puede hacer en un dibujo. Entonces, esas cosas pequeñas las traen porque así aprendieron. O sea que el modelo tampoco ha cambiado mucho de la época en que nosotros fuimos anteayer, de hecho. Claro. Anteayer. Sí, es que por eso mismo te quería preguntar, Ninfa, porque... me voy como la rama. No, está bien, está perfecto, ¿no? Porque justamente te quería llevar a profundizar un poco ese tema, porque finalmente tú lo decías, que obedece a un problema, o no sé si es un problema, pero a un asunto de voluntad. Entonces pareciera que muchas veces depende de la voluntad del establecimiento, incluso a veces ni siquiera del establecimiento, sino que del profesor, tratar de respetar la particularidad de ese niño, niña, adolescente, o en el fondo los intereses de ese niño, niña y adolescente. Entonces, te quería llevar un poco a esa visión, no solamente de la experiencia que tú tienes en PANAR, sino que la visión más global de cómo tú ves finalmente la inclusión. Lo decía Karen, hablamos de ley de inclusión, hablamos de la ITEA, pero ¿cuánto de eso se queda finalmente en el papel? ¿Cuánto de eso se está realmente aplicando? No, yo creo que queda todavía mucho por aprender los colegios, mucho por tener en la disposición de hacerlo. Porque es difícil, porque todo el mundo dice, a mí no me enseñaron, nadie sabe. Y aunque haya una ley, los colegios particulares, por ejemplo, no simplemente le recomiendan, mire, yo creo que su hijo mejor podría tal cosa, irse a tal colegio, ahí tienen PIE, pero con la ley de inclusión no debería ni siquiera existir el PIE. El PIE en el fondo, por ejemplo, nosotros que somos un colegio gratuito, una corporación sin fines de lucro, el PIE nos ayuda para poder llevar a cabo, financiar en el fondo los especialistas, poder tener esto, pero eso es lo que, por si no existiera eso, tendría que ser más alta la subvención para que pudiera uno tener los profesionales que necesitan los niños. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos cursos pequeños donde trabaja el docente más el profesor diferencial más un asistente de habla, o sea, tres personas en un curso de 15 niños. Entonces, los demás colegios yo creo que les falta mucho tiempo, mucho, porque se requiere trabajo colaborativo entre los colegas, se requiere otra organización del colegio para que puedan funcionar, pero todos los que dependemos del Estado, está la carrera docente donde hay cierta cantidad de horas que a diferencia de años atrás que eso no existía. Ahora tienen más posibilidades los profesores de trabajar en equipo, de tener horarios de reflexión, reuniones de reflexión, donde ahí uno va analizando y planificando y tomando ciertas medidas con respecto a cómo ayudamos a cada uno de los niños. Entonces, los colegios particulares, yo no sé cómo funcionan, yo creo que no tienen eso. Simplemente, no sé, acá si se produce un problema, por ejemplo, de convivencia, en algunos colegios un inspector tiene que resolverlo, ¿no? Acá los profesores tenemos que resolver, que somos los que estamos encargados de los niños, no una persona que no tiene la preparación. No, y que además tienen también la relación más emocional también. Claro, los conocen, porque
primero hay que partir por conocer bien a los niños, después hacer el vínculo, esta parte afectiva, y de ahí uno empieza a decir, este niño aprende de esta manera, este otro, de otro. O sea, es difícil, pero no es imposible. O sea, nosotros llevamos 41 años como colegio, donde cada día aprendemos. Cada día se aprende porque cada día llega un niño distinto con unas distintas características y que nosotros tenemos que decir, bueno, a ver qué hacemos con este niño, cómo lo ayudamos, cómo lo apoyamos. Entonces tenemos que ir aprendiendo, pero eso yo no se da en todos los colegios, no. Es difícil. No, de hecho es muy difícil. O sea, mucha, por ejemplo, gente ahora ha optado porque, sobre todo después de la pandemia, que sus niños no vayan a la escuela, cuando es necesario para la socialización ir a la escuela. Precisamente yo te quería plantear cómo se pueden abordar también estos problemas un poquito de equidad y acceso a la educación cuando somos un país que no sé qué nos pasa con la educación, básicamente. Los últimos 30 años se ha metido una cantidad de recursos impresionante. Mucho. De hecho, después de obras públicas entiendo que es el área en que más recursos se ha puesto. Se intentó cambiar el tema de la municipalización, pero al final los SLEP tampoco están funcionando. Están recién tratando de partir. En el norte está el desastre con los cabros llevan como 2 meses sin clase. Claro. Entonces es como que seguimos siendo eternamente adolescentes en educación y no. Con todo respeto por los adolescentes, por cierto, no saben. Sí, tengo en la casa, tenemos en la casa, así que pero que están aprendiendo. Claro, en proceso, ¿no? Y como que nunca maduramos. Entonces, ¿para dónde vamos en la educación acá? No, yo creo que hay que hacer como cambios así súper grandes a nivel ministerial, ¿cierto? De políticas del país, que no se vayan cambiando tampoco, pues. Y además que todos los procesos llevan mucho tiempo. Sí, yo aprendí cuando recién partí de un director provincial que me dijo, oh, me interesa su proyecto, porque no sé, por los años 80 y tanto. Entonces me dice, pero le voy a dar un consejo que mínimo 10 años hay que probar algo y no dejar de hacerlo en el fondo. Entonces yo creo que aquí en educación en nuestro país todavía no se toman así como las riendas de decir, no, esto aquí hay que hacerlo de esta manera. Entonces, pero no, falta algo que impulse o que diga, no, aquí se tiene que hacer así. No puede haber tanta, no sé. Yo soy más de esa idea, pero por otro lado, importante la libertad de enseñanza y todo lo demás. Entonces ahí como uno dice, pucha, bueno, al menos yo en todos los periodos que he pasado en la escuela, nunca tuve algo que me dijera esto no se puede hacer, por ejemplo. O sea, muchas cosas que a veces se dicen, pero ¿por qué es que no se puede hacer? Sí, uno puede tomar muchas decisiones y puede adaptar. Entonces, quiero justamente llevarte más ahora sí a tu proyecto. ¿Cómo se beneficia un estudiante que se forma justamente en un ambiente inclusivo? Lo pregunto porque hace aproximadamente un año atrás tuvimos acá mismo a Norfi Ibáñez, Premio Nacional, ¿verdad?, de Educación Educadora de Párvulos, igual que tú, quien ha declarado que no se saca nada con que los niños sepan diferenciar los colores, se sepan los números en inglés y finalmente no saben convivir los unos con los otros, que es una mirada muy similar a la que tú estabas planteando. Estamos dando como sociedad chilena, ¿verdad?, la importancia que se merece a la formación de personas que tú decías al principio, para el fondo, que los profesores no solamente estamos entregando conocimiento, sino que estamos formando seres humanos, con todo lo que eso significa. Claro. ¿Estamos conscientes de eso como sociedad? Que es una gran responsabilidad pues, de nosotros los educadores, que formamos personas, y esas personas forman familias, y así es el ciclo. Entonces, es una responsabilidad grande, pero que tenemos que hacernos cargo. Todavía yo escucho a veces que dicen, no, que la familia solamente, no, ya la familia no está en las condiciones como era hace, no sé, 50 años atrás. Que también tiene que ver con cómo ha evolucionado el concepto mismo de familia, o sea, claro. La familia, como digo yo, casa piloto, papá, mamá. Claro, todo eso ha ido evolucionando, entonces nosotros los docentes tenemos que estar ahí acorde a lo que ahora necesitan los niños en este minuto, para que en el fondo egresen. A nosotros nos interesa que nuestros estudiantes sean mejores personas, sean personas que se valoren a sí mismos, que sean emprendedoras, tenemos carreras técnicas, que respeten al otro
que vean que las cosas se resuelven por la vía pacífica, ¿cierto? Conversando, en diálogo, que seamos empáticos, que aceptemos al otro como es y que crezcamos cada uno como persona. Eso nos interesa más que el conocimiento mismo, porque el conocimiento lo obtienen ahora solos, lo pueden obtener solos. Justamente los estudiantes que egresan del colegio, por estar justamente en un ambiente inclusivo, abrazando, no solamente tolerando, sino que abrazando la diversidad, abrazando la neurodivergencia, ¿se forman como personas más integrales? Sí, yo siento que sí, y además que lo demuestran. Yo lo veo ahora que tengo retorno de los hijos de Falonga. Entonces, claro, eso es lindo, porque o a veces, no sé, con quien se casan, a lo mejor no lo piensan igual y al final terminan igual llegando al colegio, porque a veces buscan alternativas más tradicionales, que dirán, no, que lo ven de afuera del colegio, porque el colegio hay que vivirlo de dentro, porque si no afuera hay como mucho prejuicio. Entonces uno ve la familia y llegan, no, tía, sabe que yo vengo con mi hijo porque acá yo sé que aquí mi hijo va a ser feliz. Y eso es una, no sé, una gran satisfacción. Y yo le comentaba el otro día como un alumno que ahora está saliendo cuarto medio, que a mí me tiene tan emocionada sus palabras, que fue parte de algunas de las personas que me postularon a mí para el premio. Él, cuando me hicieron el reconocimiento como colegio, él es del centro de alumnos ahora, pero es un niño que de Asperger, y que llegó en tercero básico, pero pasó por muchos colegios antes de llegar al colegio. Y después es muy inteligente. Entonces, cuando ya estaba más grande, la mamá quiso como decirle mejor un colegio más tradicional, donde, no sé, pues le vaya mejor después en las pruebas de admisión a la universidad, qué sé yo. Y él dijo, no, porque aquí es donde me han aceptado como yo soy. Y ahora cuando habló el otro día me dijo, yo no sé qué habría sido de mi vida si yo no hubiese llegado a este colegio. Yo eso lo encontré tan profundo y tan significativo de decir la responsabilidad que tenemos. No yo, pues, sino que yo y todos los que conformamos el colegio, de que un joven se sienta así, o sea, decir, me cambió mi vida. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, nosotros y todos los colegios de Chile. Entonces es importante, no sé, tomar conciencia de eso. La última pregunta, porque para variar, se nos fue el tiempo, así que, y rapidito, porque ya me están retando. Solamente preguntar, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Y también si tienes en mente alguna forma que permita como hacer trascender también el proyecto para nuevos profesores, nuevas profesoras, que puedan seguir con esta aposta, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, recibimos muchos estudiantes en práctica de profesores de la Universidad Católica, de la U. Yo creo que viviendo el modelo de colegio pueden ser futuros profesores que enfrenten de otra manera la educación. Y yo creo que trabajando con las universidades, sí, en algunas universidades me han pedido también ir a mostrar o van a ver lo que nosotros estamos haciendo, que es una forma, yo pienso, de apoyar a ver si podemos mejorar un poco la educación, tanta diversidad. Sí, lo decía Malala Yousafzai, con un lápiz un profesor se puede cambiar el mundo, ¿verdad? Y tú lo estás haciendo, así que por eso muchas gracias por esta entrevista. Qué linda manera de terminar este ciclo, ¿verdad, querida Karen? A usted, obviamente, invitarlo, ya no para el próximo capítulo, porque va a ser el próximo año, porque ya con esta maravillosa entrevista termina nuestra octava temporada. Así que un abrazo, nos vemos el próximo año, Dios mediante, con una invitada muchas invitadas tan espectaculares como que nos acompañó hoy día, Ninfa Pava. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao.